Bueno, y aquí estamos, nos acomodamos un poquitín, justamente, bueno, para continuar enfocándonos en esto que está pasando en nuestro país y que es la situación con el dengue. Precisamente sabemos que están aumentando notoriamente los casos en diferentes lugares. Bueno, hay brotes realmente que preocupan. Para esto vamos a establecer el contacto con Mercedes Pastorini, quien es licenciada en biotecnología, becaria, doctoral de CONICET, docente, integrante del equipo de ciencia anti-fake news. Le vamos a dar la bienvenida a Mercedes. ¿Cómo estás? Hola, Mercedes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Gracias por la comunicación. Justamente para poner un poco de luz a esta situación con respecto al dengue en nuestro país. Vamos a hablar de vacunas también, pero bueno, contanos qué es lo que está pasando hoy en nuestro país, en diferentes provincias, y de qué manera podemos ayudar con información para prevenir, ¿no?, los contagios. Bueno, la situación de dengue en el país está bastante complicada. Ya los últimos 3 boletines epidemiológicos están mostrando que hay un aumento de casos sostenido en varias provincias de nuestro país. Eso hay mucha gente que nos pregunta, se puede acceder desde la página del Ministerio de Salud. Y la última publicada muestra que hay 16.143 casos de dengue en Argentina, de los cuales 14.200 no tienen antecedentes de viaje. Así que estamos hablando que ya hay contagios autóctonos. Claro. Bueno, la gran mayoría. Como antes de COVID, circulación autóctona del dengue. No es gente que se contagió afuera y lo trajo. Recordando un poco, el dengue es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito, no es de persona a persona. Entonces es importante que nos protejamos y que evitemos que nos piquen mosquitos, porque digamos, el mosquito pica a una persona enferma, se contagia y a partir de ahí a todas las personas que pique las va contagiando. Bien, bueno. ¿Qué capacidad de contagio tiene un mismo mosquito? Porque son cosas que a veces no podemos como llegar a dimensionar, ¿no? Claro. ¿Qué vida tiene un mosquito? El mosquito no vive mucho más que 2 semanas, pero el tema es el tiempo, depende mucho de la temperatura. El tema es que es muy rápido el ciclo de vida. Los mosquitos dejan huevos en las paredes de los recipientes, que luego cuando sube el nivel del agua, los huevos eclosionan y se forman en estado de larva. Y luego de ahí ya se convierten en mosquitos adultos. Por eso es clave, digamos, en principio lo más urgente en esta situación es evitar el contagio mediante evitar picadura. Usar repelente, renovarlo cada 4 horas, usar mosquiteros en cunas de bebés, en ventanas. Podemos también, si tenemos algunos jarros con agua, por ejemplo, ponerles arena para evitar que los mosquitos pongan ahí, descacharrar todo lo que tengamos, ¿no? Macetas en el exterior, para evitar que tengamos criaderos de mosquitos, ¿no? Bien. Y si tenemos síntomas de dengue, los síntomas de dengue son fiebre alta, dolor articular, dolor de cabeza atrás de los ojos, cansancio corporal y por lo general aparece como una erupción. Si aparece eso, como ya dijimos, que no se contagia de persona a persona, lo importante es consultar con un médico, acercarse a un centro de salud, justamente para poder tener un buen diagnóstico, evitar la problemática, no automedicarse, porque a veces la medicación empeora el cuadro. Entonces, eso, digamos, son lo que nosotros estamos hoy por hoy desde Anti-Fake News, un poquito compartiendo las indicaciones del Ministerio de Salud para que llegue a más personas. Capaz que tiene sintomatología parecida a la gripe, ¿no? Por eso por ahí estamos en una etapa también y allí empieza la automedicación. Claro, el tema es que la gripe, justamente el dengue y el chikungunya también, que acá traje también algunos casos como para poder hablar de eso, el dengue no tiene síntomas gripales. Digamos, dolor de garganta no es propio de dengue, todo lo que es tos, mocos no es propio de dengue. Sin embargo, sigue habiendo circulación de COVID, o sea, no estamos como en 2020, 2021, entonces también, digamos, dejar de pensar en automedicarse y poder acercarse a un centro de salud, primero para que tengan el mejor tratamiento y para que puedan decidir epidemiológicamente si lo mejor es, por ejemplo, aislarnos para prevenir los contagios o también para que traten la enfermedad. Ni dengue ni chikungunya se puede tratar de un tratamiento específico, se tratan síntomas, pero es clave, digamos, no solamente el tratamiento para la salud de una persona, sino para prevenir contagios y poder reportar ese caso, ¿no? Ahora estamos hablando de una cantidad de casos que si yo me siento mal y me quedo en mi casa, no lo tenemos en cuenta y podemos estar subestimando la situación del país. Claro, bueno, pero igualmente el tema de la fiebre alta es un síntoma muy común y muy frecuente que tendemos a bajar. O sea, lo primero que haces es dar un antitérmico, con los chicos, nosotros tendemos a bajar la fiebre. ¿Qué pasa si al mismo tiempo también percibimos ciertas picaduras de mosquitos
mosquitos o sabemos que hay mosquitos en la casa, en el ambiente, ¿es momento ahí de acudir justamente a hacer un diagnóstico lo más temprano posible para poder aislar a esa persona o no? En realidad, tanto dengue como chikungunya, que tienen síntomas parecidos, la sintomatología es fiebre alta mayor a 38 grados y otro de los síntomas, al menos uno o dos de los otros síntomas. No es que me pica el mosquito y automáticamente tengo síntomas. En el caso del dengue tenemos de 5 a 7 días de incubación, o sea, entre que nos pica el mosquito y desarrollamos síntomas, y en el caso de chikungunya de 3 a 7 días. Entonces, no es automáticamente, quizás para el momento que presentamos síntomas no tenemos ninguna picadura a la vista porque ya, digamos, se desinflamó. Ajá. Mercedes, ¿el índice de mortalidad del dengue? En realidad eso depende porque el dengue lo que tiene es que tenemos 4 tipos distintos, el 1, 2, el 3 y el 4. Cuando nosotros nos contagiamos de un dengue, desarrollamos defensas contra ese dengue. Y entonces, si después en algún momento nos volvemos a encontrar con ese mismo tipo, estamos protegidos. Pero si nos encontramos con otro de los 4 tipos, podemos correr el riesgo de pasar dengue grave, que es en 1 de cada 20 personas. Entonces, eso es lo que nos hace un poco pensar en que no es cualquier cosa contagiarse dengue. Tenemos que tratar de evitarlo para prevenir, digamos, esa posible situación que seguramente requiera hospitalización. Es muy complicado hablar quizás de mortalidad porque tenemos muchos tipos de dengue. Claro. ¿Cuáles son las personas más vulnerables al contraer dengue? Y en este caso, en realidad, hablamos siempre de los grupos de riesgo, ¿no? Las personas mayores, personas embarazadas, personas que tengan tratamiento prolongado, digamos, oncológicos, trasplantados, tratamientos a largo plazo. Pero en sí, todos somos vulnerables ante contagiarnos de dengue. Sí, pero ¿quiénes son los que peor la pasan, no? O a quiénes se le puede llegar a complicar en esas Claro, cuando tenemos extremas. comorbilidades también podemos pasarla peor o tener peores desenlaces, digamos. Claro. El fenómeno climático, Mercedes, que hablábamos casualmente en la apertura, estas temperaturas que no bajan, ¿no? ¿Esto es un combo también que ayuda a que el dengue siga activo? Sí, en realidad el mosquito, a diferencia de lo que se piensa, no es medio un mito pensar esto que a bajas temperaturas el mosquito ya no vive. Hemos visto que, digamos, se meten adentro de nuestros hogares los mosquitos, ¿no? Entonces sobreviven un rango de temperaturas bastante amplio. Lo que hizo igual un poco este aumento de la temperatura en el país es que de a poco se vaya bajando el lugar donde hay dengue, ¿no? Donde está este mosquito, que es el Aedes aegypti, que es una única especie, que es el que contagia, digamos, chikungunya, dengue y zika, entre otras enfermedades. Entonces ahora estamos viendo que en algunas provincias que tienen temperaturas bastante más frías, hay casos de dengue autóctonos. Claro, está bien. Mercedes, de estos 16.143 casos, según el último reporte, ¿están identificados de qué variables serían? ¿Cuál es la variable más peligrosa, más intensa? Sí. No, en realidad no es como COVID que tenemos diferentes variantes, son 4 totalmente distintas. Que en realidad se sabe en qué provincia circula cada una, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires circula dengue 1 y dengue 2. Por eso mismo, cuando sabemos que hay circulación de 2 variantes, estamos hablando que hay mucho más riesgo de que haya contagio cruzado. Y que eso traiga, digamos, peores cuadros para la persona. Pero bueno, de a poco se va viendo y se van reportando cada vez más casos. Por eso está bueno, ¿no?, tener esto como recurso y poder revisar el boletín epidemiológico para saber cuál es la situación en el país. Mercedes, siempre hablamos de la recomendación a aquellos que nos están mirando, pero digo, comunas, municipios, la fumigación actúa como un atenuante del dengue, ¿no? Y el tema es así, la fumigación como preventivo no sirve porque cuando uno fumiga mata solamente a los mosquitos adultos, no mata ni huevos ni larvas. Entonces, quizás yo fumigo hoy, pero mañana las larvas se convirtieron en mosquitos y tengo mosquitos otra vez. Por eso siempre es algo conjunto. Por lo general, los municipios están fumigando cuando hay casos de dengue en un barrio. Entonces van y fumigan justamente para evitar que si hay otra persona contagiada de dengue siga contagiando, pero lo que más sirve es descacharrar, evitar que haya criaderos de mosquitos. Muchas veces es complicado porque si tenemos tanques de agua, tenemos una acumulación de agua, pero eso se soluciona poniendo una malla metálica o de plástico mosquitera para evitar que los mosquitos puedan entrar y dejar huevos. Bueno, o sea que la fumigación como prevención no sirve, ¿no? Claro. La fumigación sola no sirve. Claro, sola no. Claro. Piensan en la cantidad enorme de piletas, de piscinas que se han instalado en los últimos años, el último año de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con el agua de las piletas? En realidad no suelen poner
huevos en las piletas, pero tenemos que tratar de dejar que no esté ese agua acumulada, ¿sí? Claro, Porque en la pileta tenemos cloro, tenemos algunas cosas que hacen que quizás los mosquitos no puedan vivir tanto, las larvas. Pero podría ser que sí. Siempre tenemos la idea como que es un agua estancada. Cualquier recipiente, digamos, que tenga paredes y donde el mosquito pueda poner los huevos y que se eleve el nivel del agua, es un lugar donde el mosquito va a ir a buscarlo. Sobre todo ahora que tenemos mucha cantidad de mosquitos. Entonces ya están medio como agotando todas las posibilidades. Muy bien, y todos los lugares, ¿no? ¿Hay etapas del año, Mercedes, como para, esto tiene un final en algún mes del año o va a ser, digamos, con una actividad consecutiva? En realidad depende. Actualmente, o sea, todo lo que les mencioné, bueno, lo que no mencioné es que el último pico grande de dengue fue en 2020 y anteriormente en 2016. Por lo general se dan estas semanas el aumento de casos de dengue, justamente por el tipo de temperaturas que hay, ni hablar que comienza a haber más lluvias. Entonces, si hay, digamos, algún cacharro que pueda acumular agua, puede ser que haya más mosquitos, pero eso depende. Mercedes, ¿qué proyección se puede hacer para los próximos días, las próximas semanas? Yo creo que lo importante es prevenir. Obviamente que cuando empieza, digamos, es una gran bola de nieve y nosotros recién estamos viendo la situación de personas que se contagiaron quizás hace 2 semanas, ¿no? Lo mismo que con COVID. No podemos hacer una proyección porque en el medio la gente empieza a tomar medidas, se empieza a proteger y quizás vemos un cese de los casos, pero no es lo que se está observando con respecto a los últimos boletines epidemiológicos. Por eso lo importante es eso, ¿no? Hay que ver que están mostrando para prevenir, usar repelente, renovarlo cada 4 horas, vestir ropa de mangas largas y clara preferentemente, cambiar los beberos de mascotas y bueno, evitar, digamos, ser picados por los mosquitos. Bien. Y tampoco, digamos, nos vamos a volver locos si vemos una picadura del mosquito, o sea, estamos haciendo todo lo que podemos para prevenirlo. Mercedes, hay en algunos lugares faltantes de repelentes ya. También hay en el mercado diferentes alternativas, opciones en aerosol, en spray, en crema, algunos que te ofrecen larga duración de hasta 12 horas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? En realidad tenemos que ver las instrucciones de uso. Cualquiera se sabe que funciona, o sea, están, digamos, avalados por una institución que es la ANMAT, que indica, digamos, que funcionan y que sirven. También tenemos para poner repelentes ambientales, tenemos para poner espirales, podemos poner pastillas, digamos, los que se enchufan a la noche. Cuidado con los espirales en el interior del hogar, que pueden ser un poco tóxicos. Y tenemos, digamos, alternativas. Si no tenemos nada, no conseguimos nada, por ejemplo, poner un ventilador o un aire acondicionado ayuda porque molesta al mosquito volar hacia nosotros. Entonces, de alguna u otra forma, es una medida que podemos tomar al respecto para evitar, digamos, que nos sigan picando. Mercedes, ¿ha quedado más sensibilidad social post-COVID? Digo, porque el dengue existía antes del COVID, ¿no? Noto que hay un montón de situaciones similares donde hay más sensibilidad social. ¿Cómo lo notan ustedes? Sí, a nosotros nos hacen muchísimas preguntas. Nuestro proyecto de Ciencia Anti-Fake News empezó, digamos, con la pandemia y tenemos muchas preguntas. Está muy bueno ser un canal en la que las personas puedan sacarse las dudas, consultarnos y que nosotros podamos ofrecerles esa información confiable porque no hay tanta desinformación sobre dengue en particular como sí lo hubo con COVID, pero porque es una enfermedad que la conocemos hace bastante más tiempo. Claro. Entonces, digamos, tenemos ya bastante información ya chequeada de lo que sí sirve y lo que no funciona. Bien, bueno, podríamos decir que es un viejo conocido ya, sí. Pero bueno, en lo que siento que no hay mucha, no sé si quieres si te pasa lo mismo, no hay mucha información es con respecto a las vacunas, ¿no? Sí, ahora se está hablando mucho porque en Brasil se aprobó una vacuna. En realidad, vacunas contra dengue tenemos a grandes rasgos 2. Obviamente que hay un montón de vacunas en desarrollo, pero todavía están en etapas muy prematuras. Tenemos primero Qdenga, que es la que se está hablando mucho, está elaborada por la empresa Takeda y fue aprobada hace unos días en Brasil por la autoridad, digamos, regulatoria sanitaria de ese país. Y justamente está aprobada para darse entre personas de 4 a 60 años y no hace falta haber tenido dengue. Tiene bastante buenos resultados porque dice que hay un 80% de prevención de casos sintomáticos y un 90% de prevención de hospitalización cuando ya pasó 1 año y medio de que uno completa el esquema, que es de 2 dosis. Pero después tenemos otra que se está aplicando en otros países, como por ejemplo que se llama Dengvaxia,
que está elaborada por Sanofi. En ese caso es una vacuna que está acotada a la edad, se aplica solamente en personas de 9 a 16 años y sí o sí hay que haber tenido dengue antes. Dengue. Tiene que estar por laboratorio un positivo. Entonces eso acota muchísimo y además tiene que ser una zona endémica. Decimos una zona endémica en una zona donde ya la epidemia es constante. Claro. Entonces no siempre, todo el año, digamos, tenemos esa enfermedad. Bueno, pero en nuestro país, concretamente, no se está aplicando ninguna vacuna, ¿no? No, en nuestro país no tenemos ninguna aprobada, la autoridad competente es ANMAT, pero según los rumores es que se está analizando la posibilidad de aprobar alguna de estas vacunas justamente para poder prevenir cuadros graves, sobre todas las cosas. Y en particular Qdenga, porque se puede aplicar en personas que tuvieron dengue o que no tuvieron nunca dengue. Bien, y que tendría un buen porcentaje de cobertura, ¿no? Es muy importante porque uno de cada 20, el índice de mortalidad es relativamente bajo. Es muy, muy importante la información, Mercedes. Mercedes, más información en el Instagram de ustedes, ¿verdad? Por supuesto, nos encuentran en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como anti-fake news. Muy Excelente. bien, bueno, Mercedes, muy completo todo tu informe. Bueno, seguramente vamos a seguir en contacto, ¿no? A ver cómo continúa todo esto. Gracias por el espacio. Buena semana. Por favor, a ustedes Gracias. un abrazo. Chau. Muchas Chau, gracias, chau. Mercedes. Un gusto, ¿eh? Nos vemos. Adiós, chau, chau. Muy bien, bueno, para ocuparse, ¿no? Muy clarita, Mercedes, para ¿no? ocuparse. Con la información, Bueno, exactamente. volvemos a repetir. Si tenemos la posibilidad de aplicar telas mosquiteras en ventanas, tanques, bueno, aplicarlas. Tenemos la posibilidad Sacar el también agua. de descacharrar, sacar absolutamente todos los recipientes que puedan ser, bueno, contenedores de agua. Recordemos que el mosquito pone los huevos entonces en las paredes de estos espacios contenedores y cuando sube el nivel del agua, allí estos huevos eclosionan y, bueno, generan nuevos mosquitos que van a ser los que van a transportar ese virus de una persona infectada a una persona sana. Y repelentes. Claro, y la posibilidad en la habitación de alguna ventilación, algún aire acondicionado que moleste al mosquito, así no pique, y repelentes, lógicamente, para cuidarse.